Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Capacitación del Quinto Poder. Es un gusto continuar con el módulo de jurisprudencia juntamente con el doctor Ludwig Álvarez. Ludwig Álvarez es doctor en jurisprudencia, es también economista, es analista político, es especialista en compras públicas, es coach, capacitador. He tenido la oportunidad igual de escucharle en algunos cursos, es de certificación internacional. Entonces nos va a ayudar justamente hoy día con el tema del principio pro hominem constitucional. Entonces, doctor Ludwig, a nombre de Pedro José Freile, presidente del Quinto Poder, igual le doy la bienvenida y cuando usted desee, muy buenas noches. Por cierto, antes de darle la palabra, estamos en YouTube como Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Estamos también en TikTok, en Facebook como Quinto Poder Bolívar, Azuay, Imbabura, Galápagos, bueno, cada una de las provincias. Y por favor no olviden registrarse igual sus nombres, apellidos, número de cédula y el correo electrónico en el chat. Así que cuando usted desee, doctor Ludwig, podemos comenzar. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, estimado Marlon, buen amigo. Saludos cordiales a todos los distinguidos participantes. Esto que en principio es chino, el famoso principio pro hominem, efectivamente nos permite a nosotros ejercer nuestros derechos de una manera efectiva, de una forma bastante cierta, porque la legislación ecuatoriana en el 2008 generó varias aristas. Si bien es cierto, hay cosas muy negativas, como por ejemplo inventarse poderes que a la postre se evidenció en la praxis no eran idóneos, no eran adecuados, porque estábamos yéndonos contra centenas de años en las que efectivamente el derecho había evolucionado, y había evolucionado a un nivel tal que efectivamente permitía que nosotros lleguemos a consideraciones muchísimo más adecuadas. Estamos hablando, estimados participantes, de que el quinto poder fue una invención. ¿Pero una invención de quién? Fue una invención, en este caso, de determinados poderes. ¿Qué hacían estos poderes? ¿Qué es lo que nos determinaba? ¿Por qué estaban ahí establecidos? Estos poderes lo que hacían era tutelar básicamente el derecho. ¿Cómo tutelaban el derecho? Sobre la base de la existencia de normas y principios jurídicos aplicables. Estas normas, estos principios jurídicos, no estaban sino en atención a lo determinado sobre la base de los ordenamientos jurídicos existentes y vigentes en momentos históricos determinados. Ecuador generó una penosa afectación de derechos durante muchísimos años. Tuvimos regímenes tan fuertes, tan duros, tan nefastos como el de Febres Cordero, que permitió una serie de atropellos y de irregularidades sobre la base de hay que tener mano dura, para que podamos dar a conocer qué cosa, dar a conocer ciertos particulares. Con la anuencia de nuestro señor coordinador, voy a ponerles en pantalla la Constitución de la República, que nos va a permitir un poco hacer más llevadera este conversatorio, esta charla. Entonces, estimados participantes, ¿qué es lo que decimos nosotros al tenor de lo que se encuentra sucediendo? Señalamos que Ecuador avanzó positivamente en ciertos aspectos y lo hizo de una manera muy interesante, hasta cierto punto demasiado garantista, con atención a estos derechos que ciertamente son importantes, pero que se los empieza a conculcar de maneras reiteradas, primero
los ciudadanos no ejercemos la rectoría de esos derechos. Y se genera el famoso principio promine, es decir, que la Corte Constitucional ha reconocido en multiplicidad de ocasiones en sus fallos, y que no quiere decir otra cosa sino que hay que interpretar la normativa, la Constitución inclusive, en atención al principio, a la norma, a la ley más ventajosa a quien ha administrado, al ciudadano, al ser humano. Por eso hablamos del famoso principio promine, que tenemos que aplicarlo en todos los aspectos de la vida de los administrados, en la relación de estos con el Estado. Los administrados somos absolutamente todos los ciudadanos, inclusive los extranjeros que transitan en Ecuador, en cualquier país determinado. Tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y en este orden de cosas nos vamos a ir a un artículo que es importantísimo para todos y cada uno de nosotros, distinguidos participantes. Y es el artículo 11, vamos a ver una serie de peculiaridades muy importantes. Nos reseña lo siguiente este artículo. Estamos en la Constitución de la República de Ecuador. Antes teníamos nosotros a la Constitución Política de la República. Hoy se llama simplemente Constitución de la República de Ecuador, con más de 400 artículos. Es una constitución extremadamente garantista y nos corresponde a nosotros efectivizar ese ejercicio, esos derechos, esas garantías. ¿Qué señala, entre otras cosas? Que el ejercicio de los derechos de todos y cada uno de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de los míos, de los amigos, se rigen por los siguientes principios. Por eso es fundamental que los tomemos en cuenta. Nos habla, en el numeral primero, que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizan qué cosa su cumplimiento. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica en Ecuador, recuerden ustedes, no es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas breves, claras, oportunas, pero sobre todo aplicadas por la autoridad competente. Señala en el numeral 2 del artículo 11 que todas las personas somos iguales y que todos gozamos de los mismos derechos, deberes, y desde luego también tenemos oportunidades. Nadie puede ser discriminado por razones de época, lugar de nacimiento, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, ser portador de VIH, discapacidad, diferencia física y por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sanciona toda forma de discriminación. Acuérdense ustedes que por el año 2010 se generó la probatoria o la modificatoria al reglamento de la docena, Ley Orgánica del Servicio Público. Y en una de esas salió un famoso decreto que era el 803, en el cual establecía la compra-venta de renuncia voluntaria obligatoria. Y en ese sentido se hablaba de que los servidores públicos en todo el país necesariamente iban a salir para reducir el tamaño del Estado. Tamaño que el Estado que nunca se redujo, dicho sea de paso, sino que por el contrario, hoy se ha vuelto más obeso que nunca. ¿Y qué es lo que pasó? Se conculcaron los derechos de muchísimos servidores públicos, muchos de ellos brillantes. Y a la postre, la Corte Constitucional en el 2020 señaló que efectivamente ese decreto, a toda luz inconstitucional, era tal. ¿Por qué? Discutiblemente por una razón muy simple. ¿Cómo podemos hablar de comprar algo que no se está vendiendo?
puedes comprar el vehículo, por ejemplo, de nuestro amigo el señor coordinador, el ingeniero Marlo. ¿Por qué? Porque él no está vendiendo su vehículo. Tú no puedes comprarlo, ¿verdad? Por más que exista la apetencia de la compra, no lo puedes hacer, por esa simple y sencilla razón. Como tampoco estamos hablando, recuerden, compra-venta de renuncia. ¿Cómo tú vas a renunciar cuando ni siquiera tienes la intencionalidad de hacerlo? ¿Dónde está tu renuncia? Jamás existió una renuncia. Y miren esa figura que decía, voluntaria. No, yo no tengo voluntad de vender mi renuncia. Y ahí te dice por otro lado, obligatoria. Entonces, ¿qué mismo? O es voluntario, es decir, nace de tu percepción, de tu psiquis, de tu interior, de tu fuero interno, el que tú pretendas generar efectivamente una venta de renuncia, o en su defecto es obligado. Y aquí nos remarcábamos en el punto de la obligatoriedad, distinguidos participantes. La obligatoriedad. Entonces vemos que no ha sido voluntario, aunque por el contrario, ha sido obligado. Miren ustedes estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si es que tengo retorno, ¿me escuchan por favor? Sí se escucha, Ludwig. Sí se escucha, doctor. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estimados participantes? No hubo quien en ese entonces, cuando hubo el régimen del presidente Correa, quien efectivamente manifieste que se estaba dando un evento efectivamente inconstitucional, ilegal, atentatorio contra todos los derechos humanos y que era violatorio de los tratados y convenios internacionales de dicha materia. ¿Qué nos dice la Constitución al respecto? Nos habla una Constitución garantista de los derechos humanos, pero que en la práctica nosotros veíamos que efectivamente no se da. Vamos a avanzar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese sentido con el famoso 8.3? Ah, no, es que porque te fuiste estabas contra el régimen y consecuentemente no eres susceptible de derechos. En la práctica, eso sí. Y la Constitución, ustedes ven claramente, señala que nadie puede ser discriminado por razones de él. El fiscal Toita, de la Fiscalía General de la Nación, era quien conocía los delitos o los presuntos delitos por efectos discriminatorios. Y el fiscal Toita desechaba causas que eran evidentemente discriminatorias. Y el fiscal Toita es hoy el segundo a bordo de Fiscalía General de la Nación. Entonces la pregunta queda nuevamente puesta sobre el tapete. ¿Acaso en Ecuador se generó un cambio de régimen o simple y sencillamente es el mismo y con los mismos actores que en su momento hicieron caso omiso de los derechos, garantías y principios constitucionalmente establecidos en la Carta Magna del Estado? Si antes lo hicieron, ahora ¿qué podemos esperar? Pero lo cierto es que los ciudadanos tenemos los derechos y continuamos en el artículo 11. Avanzando, señala que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. Por ejemplo, las personas con determinado grado de discapacidad. Pero que tampoco en la práctica eso sucede. Tengo en este momento una cliente que señala que efectivamente miren ustedes, de la Defensoría del Pueblo, que es la entidad encargada de velar por la protección de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Dentro de la institución se estarían violando los derechos constitucionales, en este caso, de mi cliente. ¿Qué podemos esperar de esto? En el ordinal tercero, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor?
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y mediante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. No se escucha. No se escucha, doctor. Ok, muchas gracias. Miren lo que nos acaba de mencionar nuestra distinguida participante. Que los derechos y las garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. Esto guarda plena concordancia con lo determinado en el artículo 424 de la Constitución, que nos dice qué es esta, qué es efectivamente la Carta Magna del Estado, qué es como tal la Constitución, y que nosotros vimos en el módulo anterior. Y aquello tiene concordancia plena con lo establecido en el artículo 426, que te establece y te ordena, ¿qué cosa? Que los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de inmediato cumplimiento y aplicación. Miren usted, no puede alegarse falta de ley o desconocimiento de normas para justificar la vulneración de derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa y para negar el reconocimiento de tales derechos. Estimados participantes, lo que queremos nosotros manifestar es que efectivamente se encuentran los derechos debidamente tutelados, así como los principios y las garantías de orden constitucional. Y eso tiene plena concordancia en la norma magna. Qué importante es entonces el ordinar tercero. Y seguimos, por favor, distinguida participante. ¿Podemos proseguir si está gentil? Claro, para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán... Hagamos un paréntesis. Vamos un poco al Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahí te dicen, te señalan y te establecen, por ejemplo, para el caso de que tú quieres ser un proveedor del Estado, eres un capacitador, eres un periodista, eres un proveedor determinado. Y te dice, mira, vamos a hacer nosotros 3 proformas para determinar el precio más bajo con la peor calidad del mundo, no nos importa. Hacemos caso omiso de lo que dice la misma ley de la Constitución, en el sentido de que establece los criterios, los principios en la contratación pública y señala claramente cuáles son estos. Y entre otros está la calidad, pero a ellos no les importa. Y te dice, a ver, vamos a hacer 3 proformas, porque así nos exige la ley. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nunca lo dice. El reglamento no lo establece. Y la Codificación Nacional de Resoluciones, expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, ordena a partir del artículo 330 y siguientes, específicamente el 336, que se podrá realizar, ¿qué cosa? Solicitar 3 proformas. Podrá. No es obligación. Podrá. Ahora, cuando a mí me piden proformas, yo simplemente no las doy. ¿Por qué las voy a dar? No quiero darles. Y punto. Hoy en la Certificación Internacional de Contratación Pública abordábamos ese tema. Mañana también tenemos la jornada que empezamos a las 9 y terminamos a las 6 de la tarde. Que les invito, es una jornada bastante interesante. ¿Y qué sucede, distinguidos participantes? Vemos que ahí se están violando las normas, principios, derechos y garantías, porque les están exigiendo que las proformas tengan, por parte de servidores, por ejemplo, de Contraloría General del Estado, una institución muy alicaída en su concepción moral. Y vemos que ciertos auditores les exigen que esas proformas tengan RUC válido en atención
a las actividades a ser generadas. La pregunta es, ¿dónde está, señores auditores de la Contraloría General del Estado, la exigencia de que se tenga de cosa en las proformas? La respuesta, artículo 226 de la Carta Magna, que te dice que los servidores públicos solamente tienen las competencias y las facultades establecidas en la Constitución y en la ley. Ni más ni menos. Sobre esta base clara, nosotros vemos, estimados participantes, que muchas veces los derechos son conculcados por nosotros mismos al no hacerlos valer, al no hacerlos respetar. Un claro ejemplo de aquello es cuando nos enfrentamos a lo siguiente. Tenemos una solicitud. Y en la solicitud, y lo hablábamos la jornada anterior. ¿Y qué decía la solicitud? No sé si están viendo el código, están viendo la Constitución. ¿Qué te señalaba? Te dice lo siguiente, fíjense ustedes. Vamos, solamente quiero compartirles en este caso lo que señala el Código Orgánico Administrativo con la veña de nuestro señor coordinador. A ver, ¿dónde estamos? Ok, vamos a seleccionar el código. Y te equivocaste, o simplemente no sabes el nombre de la autoridad. Nos puede pasar, ¿no? Estamos en la universidad, no sabemos cómo se llama el decano, cómo se llama el rector, o simplemente no sabemos cómo se llama el primer jefe del cuerpo de bomberos del cantón Alausí, por decirlo algo. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede, estimados participantes? Que nos dicen, ¿sabes qué? No te podemos aceptar. No te podemos aceptar, ¿qué cosa? El escrito que tú has presentado, el oficio, etc. Y por ahí preguntas, ¿por qué? Ah, es que ya no está Juan Constantinopla, ahora está Juan Tiguavi. Tienes que poner el nombre de Juan Tiguavi. Eso es ilegal. Como es ilegal también, ¿qué cosa? Solicitar tu copia de cédula, tu papeleta de votación, tu credencial de abogado, el registro único de contribuyentes, el registro único de proveedores. Eso es ilegal. Y los servidores públicos que no conocen eso son ignorantes, y por esa ignorancia son corruptos también. Porque la corrupción viene vivificada desde dos aristas. De aquel servidor público que, conociendo la ley, actúa en contra de ella, y del servidor público que, debiendo conocer la ley, no lo hace. Miren lo que nos dice el Código Orgánico Administrativo. Las administraciones públicas no pueden negarse a recibir los escritos que la persona interesada presenta, salvo el caso en que no se haya consignado el lugar de notificación. Si es que ya no pusiste donde te tienen que dar las notificaciones, ahí sí ya. O sea, ya te pasaste. Mi hija, yo no sé dónde está estudiando virtualmente. Y se suele decir, ya te pasaste de lanza. Claro, o sea, si no le pones dónde te van a notificar, la administración pública, ¿cómo va a saber dónde notificar? Entonces, solamente si no tienes este requisito sine qua non, la administración pública está en la obligación de receptar tus escritos. Así, hables o solicites las barbaridades más grandes del mundo. La administración pública tiene que expresarse y tiene que manifestar su voluntad administrativa. ¿De qué? De forma escrita. Así lo tiene que hacer, distinguidos participantes. Entonces nosotros ya vemos cómo se tiene que proceder. Volvamos a la Constitución. Volvamos a la Constitución. Si ustedes la pueden ver, les ruego, porque yo estoy como el país. La Constitución está ahí, pero no la aplicamos. A ver. Voy a tener que aplicar mejor toda la pantalla, porque si no...
Entonces, regresando, estimados participantes de la Constitución, cuando tenemos un problema entre empleador y empleado, cuando tenemos un problema entre una ley y un reglamento, cuando tenemos un problema entre una norma superior y una norma inferior, o dos normas de la misma jerarquía, ¿qué hacemos? La misma Constitución señala la respuesta, estimados participantes, y nos dice en el artículo 326, numeral 3, ¿qué cosa? Nos señala que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales en materia laboral, esto se aplica en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Y esto tiene plena concordancia con lo que la misma Constitución dispone en el 427, cuando establece que las normas constitucionales se interpretarán en el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, y que en caso de duda se interpreten en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del Constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional, que en otras palabras no se refiere sino a la solución de antinomias. Y esa famosa solución de antinomias tiene su resolución en la misma Constitución. Por favor, estimados participantes, siéntanse libres de interrumpirme cuando ustedes tengan alguna duda. Tenemos apenas una hora y el tiempo va pasando, ¿no es cierto? ¿Y qué te dice el 425? Perdón, justo tenemos una pregunta, Rocío. Permiso. Buenas noches con todos. Mi inquietud es la siguiente. Está hablando en el caso de los servidores públicos. ¿Esto es también aplicable para el sector privado? Gracias. Claro, estimada Rocío, ¿desde dónde te comunicas, por favor? Desde aquí, de Quito. Así es, muchas gracias, pertinente tu pregunta. Fundamental, principalmente a los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Efectivamente, el principio provide, el principio de aplicación de los derechos más favorables establecidos en la Constitución, nos aplica absolutamente para todos los ciudadanos. Y los servidores públicos están en la obligación de así aplicarlos. Y mira qué te dice 425 cuando hacemos alusión a la famosa solución de antinomias. Te señala cuál es el orden jerárquico de aplicación de las normas. Y te dice que tú, cuando tienes un problema de orden normativo, ¿qué haces? Vas a aplicar en atención a la siguiente regla. Primero, por sobre todas las cosas, vas a tener a la Constitución. Después de la Constitución, tú vas a tener efectivamente a los convenios y tratados internacionales. La Constitución es la norma suprema, es la ley de leyes. Nada puede irse en contra de la Constitución. Todo tiene que estar de conformidad con la misma. Todo aquello que va en contra, inobserva o contraría la Constitución, simple, sencilla y llanamente es inconstitucional. Es decir, tiene nulidad absoluta. Consecuentemente, estimados participantes, después de la Constitución, que los servidores públicos tienen la obligación de acatarla de manera inmediata, consecuentemente decimos, ¿qué cosa? Que deben aplicar de manera directa la Constitución. Y eso ya lo vemos en el artículo 11, numeral 3, así como también en el artículo 426, inciso segundo, y el 427 de la Carta Magna del Estado. Nada puede irse en contra de la Constitución. Efectivamente, nada, absolutamente nada, distinguidos participantes. Y en este orden de cosas,
nos señala que de presentarse conflictos, ¿cómo son aplicables a los ciudadanos? ¿Cómo se entiende cuando existe un conflicto normativo? Una ley te dice una cosa y otra ley te dice otra. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece un sistema de notificación. ¿Para quién? Para el contratista. ¿Qué nos dice? En este caso, la Constitución, que se atenderá a la especialidad. ¿Cuál es la especialidad? La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o el Código Orgánico Administrativo. Ante esta disyunción, aplicamos el COA. ¿Por qué? Este nos dice cómo se tiene que notificar, si son válidos o no son válidos las notificaciones electrónicas. Cuando te dicen usted debe pagar por impuestos, ¿cuánto? Tanto. Existen mecanismos para determinar su viabilidad. Todo ese tipo de circunstancias son los servidores públicos los encargados a dilucidarlas de manera idónea, adecuada y correcta, distinguidos participantes. Esto es el principio PRO, todo en atención al ser humano. Esto no es una innovación de Ecuador. Esto se encuentra definitivamente establecido en los ordenamientos jurídicos universales a partir de la Revolución Francesa en 1776, en la que paradójicamente se respetaba la libertad, se respetaba la individualidad, se respetaba la propiedad privada, se respetaba la libertad de expresión y se mataron y se degollaron a los reyes de Francia. Pero bueno, lo cierto es que ahí se dio una revolución y esta revolución francesa marcó un antes y después en lo concerniente a los derechos humanos y esos derechos humanos hoy los estamos efectivamente, ¿qué cosa? Observando. Y miren ustedes, tenemos el orden jerárquico de aplicación de las normas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este loco de Kelsen, porque a mi criterio debe ser al revés. Pues él te dice que en esta pirámide de derechos está la Constitución por encima de todas las cosas. Yo manifiesto que no, que la Constitución está en la base de esta pirámide. Pero, como a Kelsen se le hicieron caso y a mí no, entonces vamos a ver lo que dice la propia Constitución. Después tenemos a los convenios y tratados internacionales. Solo existe una salvedad. ¿Cuál es? Que si se trata de derechos humanos, estos prevalecen inclusive por sobre la Constitución. Después tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, es decir, que una ordenanza del Distrito Metropolitano Delegado M de Quito está por encima hasta de los decretos y reglamentos. Está mal redactada la Constitución, lo sabemos, es cierto, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Después vendrán las ordenanzas, los acuerdos ministeriales, los acuerdos de la Contraloría General del Estado, después vendrán en este orden jerárquico las resoluciones y finalmente los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Volviendo a nuestra materia, en lo concerniente al principio pro hominem. Bueno, le doy razón al computador, debe estar muy cansado. Estamos desde las 9 de la mañana en los eventos y obviamente que debemos seguir. A los buenos amigos siempre hay que ser respetuosos y desde luego no podíamos hacer otra cosa sino tener el gusto de estar junto a todos ustedes. Estimada participante, nos estabas ayudando con la lectura. ¿Podemos retomar, por favor? Claro. Los derechos serán plenamente justificables. No podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Bueno, entonces, hacemos un paréntesis. Discúlpame, por favor, la mala educación. Cuando te dice que los derechos son plenamente justiciables, quiere decir que necesariamente se puede generar su reconocimiento, goce y ejercicio en lo concerniente a la jurisdicción, no solo administrativa, sino de orden jurisdiccional. Eso es muy importante tomar en cuenta. Y la aplicatividad directa de estos derechos por parte de todas las instituciones del sector público. Avancemos, por favor. Numeral 4 del artículo 11.
Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Miren eso, ninguna norma, reglamento, ninguna ley. ¿Qué es lo que sucede, estimados participantes? El artículo 104, solo por citar un simple ejemplo, el artículo 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público establece que las entidades que tienen un giro de negocio específico no están sujetas al Sistema Nacional de Contratación Pública en claro inobservancia a lo establecido en la misma ley y a la Constitución, artículo 288, que te establece como criterios constitucionales o principios en la contratación pública a la transparencia, a la calidad, a la responsabilidad ambiental y a la responsabilidad social. Sin embargo, te dice que no. Ahora bien, ante este conflicto, ¿qué es lo que estamos nosotros manifestando? Indiscutiblemente, esa norma en particular es nula de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque está contrariando la Constitución. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 38, establece que las decisiones y los actos del poder público gozan del principio de legitimidad y de ejecutoriedad por efecto de mandato legal. Consecuentemente, hasta que no sea manifestado inconstitucional por parte de la Corte o en su defecto ilegal en atención al mandato de la Contraloría General del Estado, esa reglamentación tiene plena validez en todo el territorio ecuatoriano. No obstante, que fíjense ustedes, sea evidentemente inconstitucional. Y nos vamos, estimados participantes, miren ustedes al numeral cuarto. Estimada participante, tu nombre, por favor, y de dónde nos acompaña. Me llamo Verónica Álvarez, de la ciudad de Quito. Hola, Verónica. Vamos al cuarto, por favor. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Miren, el derecho lo que abunda no hace daño. Y acá vemos que efectivamente se establece nuevamente por parte de la Constitución que ninguna norma jurídica puede restringir, limitar, soslayar, vituperiar, inobservar o disminuir, ¿qué cosa? Las garantías constitucionales. En el tema laboral, por citar un solo ejemplo, nosotros establecemos algo que es importante. Miren, los derechos laborales, primero que nada, son irrenunciables y segundo, son intangibles. ¿Qué es la intangibilidad? Es aquello que no se lo puede tocar, no se puede disminuir, no se puede soslayar, no se puede vilipendiar, no se puede inobservar, no se puede dejar de aplicar. ¿Qué cosa? Los derechos laborables, que son irrenunciables. No, lo que pasa es que me hicieron renunciar en el trabajo para darme el contrato y que si no firmaba la renuncia, pues no me contrataron. Fírmale. ¿Qué te dice la Constitución? Señala qué cosa, que todo aquello que está contra la Constitución es nulo de nulidad absoluta. Consecuentemente, si te hicieron firmar la renuncia, esa renuncia no tiene ninguna validez. ¿Qué te parece? Volvemos. Esto es muy bonito y que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo deberían por lo menos inteligenciarse acerca de lo que es la Constitución. Vamos al numeral quinto, que te refiere que en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores públicos, administrativos o judiciales, es aclaratorio, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia. No pueden distinguidos participantes manifestarse que por un lado sí y que por otro lado no. La norma constitucional es clara, es mandatoria para los servidores públicos. Tienen que aplicar la norma más favorable, la que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos, principios y garantías de orden constitucional. He visto pasar este momento una gacela. Entonces, distinguidos participantes, por favor, tengamos en cuenta lo importante de estas normas constitucionales y del famoso
¿Qué cosa? Principio propio, es decir, el derecho en favor del ser humano. Consecuentemente hemos ido transitando por algunas normativas, estimados participantes, que nos dan clara cuenta de lo que efectivamente sucede, no solamente en Ecuador, porque las legislaciones en materia de derechos humanos efectivamente son parecidas. No sé, estimado ingeniero Marlon, si es que abrimos un foro de preguntas para ir absorbiendo Claro las que sí. inquietudes que pudieron haberse generado, porque si es que tenemos muchas inquietudes es positivo, si tenemos poquísimas o ninguna quiere decir que o no entendimos nada o lo entendimos todo. Sí, creo que está abierto. De pronto alguna pregunta. Bueno, yo como experiencia sí le comento, doctor, que sí he escuchado eso de que, si es que, o sea, que tiene que firmarle la renuncia para vuelta a dar el contrato. Y es una práctica muy común porque sí se ha escuchado en algunas ocasiones este tipo de cosas que, o sea, sí molestan, ¿no? Claro, la sugerencia, tienes que firmar, fírmale. Es, es ilegal, es inconstitucional, fírmale, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. No tengas problema, fírmale. Si quieren que te firme algo inconstitucional, que es nulo, fírmale. La Ot- renuncia en materia laboral es inconstitucional. Otro tema que también me pareció interesante fue lo que nos manifestaba de, de cómo es de que si es que se pone el nombre mal, por ejemplo, del agua como ser, o sea, y eso sí se ha visto, se dice, no, no, véngame trayendo, cámbieme, véngame trayendo con el nombre que es. Y sí A se, esos servidores públicos, estimado ingeniero Magno, hay que proscribirlos del servicio público. sí se ha visto esas, Pero la falencia en realidad no es de ellos, en realidad es de las autoridades que no les capacitan y que les capacitan con los amigos. claro, Esas capacitaciones no sirven. Miren, exacto, ¿cuántos años la Contraloría venía capacitando y capacitando y capacitando y capacitando? Tienen que capacitar al mismo Contralor para que no esté preso, pues. Y el otro para que no se haya ido prófugo y sea en Miami encarcelado. Y el otro para no aceptar algo que no podía jamás ejercer. Porque ¿cómo es posible que el Contralor General del Estado sea el subrogante, la subrogante del subrogante del titular que está preso? Gaby tiene una consulta. sí, Gaby, Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Primero, doctor, mil disculpas, no me pude conectar a la hora que era, pero sin embargo logré llegar a la casa y poderme conectar. Les agradezco por la invitación, créanme que para mí esto es algo muy fundamental para todos los ecuatorianos, si pudiéramos conocer mucho del tema jurídico, de la política, para que no vulneren nuestros derechos, que es importantísimo. Y de verdad les agradezco y sé que Pedro, no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero yo admiro mucho a Pedro Granja y sé que esté dentro del proceso también. Y doctor, le agradezco, hay muchas cosas que a mí me quedaron claras porque yo también pasé por un proceso de Contraloría y justo esto le iba a preguntar. Contraloría en todas las observaciones que ha incumplido la norma, que ha incumplido esto, que ha incumplido el otro, pero le pone las culpas de control interno. Y cuando yo hice una contestación en algunas ocasiones, yo sí asumí artículos de la Constitución. Sin embargo, ellos hacen caso omiso. Y en este caso, cuando hace la segunda contestación, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuéntame un poquito más lo de la Contraloría. Bueno, a mí... Más, tienes que ser un poquito más detallista porque no te puedo contar, o sea, sin saber mayormente, pero te voy a dar una mano desde luego. Con el permiso antes solamente, mi estimada Gaby, un pequeño paréntesis con la veña del señor coordinador, de nuestro buen amigo Marlon. Les pongo ahí un link para que tengan la gentileza de calificarme, si es que efectivamente ven que es una buena capacitación, una buena disertación, o si es que definitivamente es pésimo. Siéntase con toda la libertad, por favor, de hacerlo. Ahora, Gaby, estabas en el uso de la palabra. Bueno, doctor,
tuvimos un examen especial. El examen especial notificaba, yo estaba en el área financiera, y cuál fue la observación, que ha incumplido la norma de control interno, por decir en la 402, porque el momento de haber hecho, no se hizo el control previo correspondiente, estableciendo las siguientes etapas y las siguientes responsabilidades. Bueno, no era nada fuerte, nada del otro mundo, pero pedían justificación de por qué no se les pidió dentro del proceso tal documento. Entonces nos decían observaciones de cosas tan pequeñas que no eran ni relevantes, porque incluso nada tenía que ver con prejuicios del Estado, ni nada, sino era el proceso administrativo en sí. Ya terminó, yo contesté y les dije que el documento está sumillado y todo esto, que sí se cumplió, pero ellos decían que no estaba dentro del proceso de la normativa como debía llevarse. Me volvieron a notificar con la misma observación a la segunda instancia. Entonces ahí sí un abogado constitucionalista me ayudó a contestarles y obviamente me puso artículos de la Constitución. Entonces a eso voy. Me basé en los artículos de la Constitución, sin embargo la observación permaneció hasta la segunda instancia. No sé ¿Ya si leyeron el informe? pero ya bueno, a la final disiparon porque como no era nada del otro mundo ni afectaba en nada, pero ellos siempre son que incumplió las normas de control interno, las normas de control interno y las normas de control interno. Sí, efectivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese particular. Comparto plenamente contigo. Siempre cuando se tenga una observación de Contraloría, la sugerencia, queridos participantes, es que nos vayamos con un abogado administrativista, porque podemos tener eventualmente varias inconsistencias que eso nos van a generar problemas. Recuerden que la Contraloría General del Estado tiene 7 años de facultad determinadora de responsabilidades. En tanto, miren ustedes qué importante es tomar en cuenta esto, en tanto que para que prescriban las acciones estamos hablando de 10 años. Mucho cuidado con ese tema. Tenemos en Contraloría responsabilidades de índole administrativo, de índole civil y desde luego también indicios de determinación de indicios de responsabilidad penal. Hay que tomar muy en cuenta ese punto. Cuando te hacen la primera observación, cuando te oficia el equipo de auditoría, lo importante es desvanecer todas y cada una de las observaciones. Cuando tú desvaneces estas observaciones, tienes que darle al equipo auditor los documentos de soporte originales o certificados, ¿no es cierto? Y debes tener tú necesariamente el manual de valoración de puestos o de cargos, el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, la ley que rige a tu institución, el reglamento, para ver efectivamente cuáles son tus funciones asignadas y cuáles son aquellas que no tenías. Consecuentemente, así tú vas a desvirtuar las observaciones establecidas en los acápites 401, 402. Y no olvidemos que dentro del servicio público hay que generar un sistema de indicadores. Pero bueno, eso es importante, no olvidarse que lo más pronto posible hay que comunicar, o en este caso contestar a la Contraloría General del Estado, desvaneciendo las observaciones. No sé si existe alguna inquietud más. Sí, Verónica está, y luego creo que estaba Rocío. Buenas noches nuevamente con todos. Yo le tengo una consulta, doctor. Hablaba usted solo acerca de la compra-venta de renuncias, de que no es ilegal que la institución le compre la renuncia cuando no la está vendiendo. Pero cuando la institución abre un programa de compra y de renuncias voluntaria con indemnización, donde el servidor público dice yo quiero renunciar con indemnización, pone su renuncia, pero al final de este programa, de este proyecto, no le aceptan, no le compran.
Eso es ilegal. El servidor en este caso está siendo afectado porque él quiso vender su renuncia y no le aceptaron cuando había la disponibilidad presupuestaria y tenía todo. Bueno, podríamos evidenciar un eventual trato discriminatorio. Podría darse. Habría que ver los niveles de cómo estuvo efectivamente presupuestado en su momento el tema de cómo estaba en el POA, cómo teníamos nosotros adicionalmente varios componentes, pero es que a unos se les aceptó. Ver cuáles son los criterios de que a ellos se les aceptó y a otros no se les aceptó, como en el caso tuyo, por ejemplo. Entonces sí, vemos que hay un trato discriminatorio y que eso lo prohíbe la Constitución de la República de Ecuador. ¿Por qué? Porque es tu intención, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Desvincularte del sector público. ¿Por qué? No nos interesa saber, pero lo cierto es que si a unos sí los aceptan y a otros no, posiblemente aquí estamos generando este tratamiento. Una sugerencia en ese sentido es que revises una solicitud tomando en consideración los requisitos previstos para tales en el Código Orgánico Administrativo y si es que tal el Instituto del Régimen del famoso caso del Estatuto Administrativo de la función ejecutiva. Para sobre esta base es que te niegan generar un recurso apelatorio y ulteriormente un recurso extraordinario de revisión. ¿Para qué? Para que nos opere silencio administrativo y sobre esa base judicializarlo a través del juez con un mandamiento de ejecución. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Rocío Luzuriaga. Gracias. Buenas noches con todos nuevamente. Doctor, las dos exposiciones a mí me han enriquecido mucho y la verdad estuve intentando la vez anterior llenar el formulario, pero no sé. Le obligan a renunciar a usted luego de 17 años de trabajo con la amenaza o anteponiendo, si firmas la renuncia, yo te puedo hacer la liquidación, como decir, como corresponde. Transcurrió el tiempo, tras amenazas y presiones y todo eso, renunció. Luego no pagaban la liquidación como había ofrecido la empresa y en cierta forma se acudió también a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dio las vueltas. Sí, aquí lo puse y no aparece, sabe que hay que volver a presentar porque está desaparecido su caso y así hicieron transcurrir el tiempo. Hasta que uno ya como que se hostigó y todo, ya paró de seguir, o sea, no tanto de persistir, no sé, insistir que se le pague la liquidación, y al no llevar a efecto la liquidación y después de transcurrido ya, como digo, tanto tiempo que hasta ya revocó y nada se pudo hacer, en estos casos se puede uno acudir a nivel internacional presentar esa denuncia o no, solamente es a nivel de país que se maneja esta situación. Gracias, doctor. ¿Hace qué tiempo fue la renuncia, estimada Rocío, la compra? Lo que le obligaron a que renuncie ya es bastante tiempo. Yo sé que eso tiene un periodo, de lo que tengo entendido, pero que esto nos sirva como lección para aplicar y estar pendientes de los tiempos. Eso pero también me gustaría saber. Ya está transcurrido más de 7 años. Perfecto. Mira, qué importante tu observación. Gusto saludarte. Cuando acá te dice el 326, en el numeral segundo, que los derechos de los trabajadores son intangibles, no se los puede tocar, fíjate tú, ni siquiera con el tiempo. Y puedes pasar 100 años, 150 años y los derechos laborales siguen estando vigentes.
¿sí? Existen muchos casos alrededor del mundo y en el sistema latino son cuantiosos. Incluso los herederos han reclamado, han exigido y han logrado la reparación, en este caso de la afectación a su legítimo derecho por efecto de sus padres o sus abuelos. Entonces, la persona tiene efectivamente un derecho que debe ejercerlo, en este caso, de manera administrativa, la vía que te di al principio. Lamentablemente, Defensoría del Pueblo, hay que ser honestos, es una institución que en este momento no da, perdónenme la expresión, no da pie con bola, pero existen otras instancias. Una vez que superas la fase administrativa, sin embargo, no es requisito hacerlo, lo que es mi sugerencia, y ahí tienes expedita la vía de orden jurisdiccional, para a través de una acción de protección hacer efectivo el goce y ejercicio de ese derecho conculcado. Y también tienes una vía en la materia penal, porque ahí existe un evidente delito de odio, que ese es perseguible y sancionado con pena privativa de libertad. Estimados participantes, señor ingeniero, el tiempo se nos ha venido en contra. Quiero agradecerles por su gentil atención y desde luego felicitarle a usted, mi querido ingeniero Marlon, por la gentileza de invitarme y tener siempre este contexto, estas tertulias con participantes de altísimo nivel. Por mi parte me despido, les agradezco mucho y desde luego estoy a su entero mandar y nos veríamos el otro miércoles. Gracias, doctor Ludwig. A nombre de... paréntesis nada más. Así. Hacer una pequeña invitación. Mil disculpas, estimado ingeniero. No, sí. El día de mañana comenzamos a las 9 de la mañana y nos vamos hasta las 6 de la tarde, lo que es el tema de la certificación internacional en contratación pública. Y esa tiene la beca del programa FUNPROIT que te cubre el 92%. Entonces, les sugiero que la tomen. Ahí les doy un teléfono para que puedan comunicarse y que pueda inscribirse mañana. Asimismo, nos integramos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, querido señor ingeniero, y a todos los participantes. Un fuerte abrazo y no se olviden, hay que seguir preparándose. Gracias, doctor Ludwig. A nombre de Pedro José Freile, igual les agradezco a todos por la asistencia y nos veríamos el día miércoles para seguir con nuestra escuela de formación política. De pronto, igual no, estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok. Las personas que deseen igual adherirse, en registrarse, tengan la bondad en el chat. Para fin de módulo igual poder otorgarles los certificados. Esperemos que Pedro José, creo que hoy día tenía algo en Quito, estaban en alguna minga o algo así que no se ha ingresado, porque él igual siempre ingresa a nuestros talleres y también le gusta compartir y ver cómo nos estamos preparando, ¿no? Y capacitando para, como él dice, romper el sistema. Así que nos vemos el día miércoles. Cualquier novedad. ¿O alguien más de pronto quiere decir algo? Listo, nos vemos entonces el día miércoles, por favor, a las 7 de la noche. Un gusto con todos.